Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Dios los bendiga, ¿cómo andan? Espero que bien. ¿Cómo están pasando este fin de semana largo? Espero que bien. Ha tocado un fin de semana lindo, gracias a Dios. Así que bueno, me alegro que puedan estar bien, que puedan disfrutar. A pesar de las circunstancias, de los tiempos que vivimos, Dios también nos permite disfrutar, estar en familia y, y eso es bueno. Eh, Así que demos gracias por esas cosas, ¿sí? Demos gracias por esas cosas. Estaba ahí acomodando un poquito la computadora. Bueno, me alegro que puedan estar bien. Hoy vamos a compartir una palabra que viene un poquito a, a lo que estuvimos hablando el fin de semana pasada, ¿sí? Que, ¿Qué es lo que el fin de semana pasado estuvimos hablando de lo que es lo que alimentamos más? Si el espíritu y la carne. Y hoy vamos a hablar de con qué llenamos nuestra mente. Y resulta que cuando hice este escrito, ¿sí? Cuando estaba escribiendo recibí unos... Ahí yo sigo a dos pastores y bueno, da la casualidad que después voy a, a compartirles a ustedes lo que habían posteado estos pastores, que viene más o menos en relación a lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Así que espero que estén bien. Vamos a, como siempre, le damos la bienvenida a todos los que participan, ¿sí? En Casa de Oración, mi roca y mi fortaleza, en este ciclo de palabras cristianas de Ariel Blanco. Como digo siempre, gracias a Dios por sus oraciones, porque gracias a ustedes seguimos, ¿sí? En este ciclo. Ya van a ser, hicieron casi 5 años, así que, o van a ser casi 5 años, así que este, damos gracias a Dios por eso, ¿sí? Eh, eh, Vamos a cantar unas alabanzas, unos salmos, ¿sí? Y vamos a hacer una oración y vamos a empezar con el devocional. El Señor es mi pastor y ya nada me hace falta. En verdes praderas me hace descansar, me lleva junto a aguas tranquilas. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, Señor. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así es, Señor. El Señor es mi pastor y ya nada me hace falta. En verdes praderas me hace descansar, me lleva junto a aguas tranquilas.
pase por el valle de sombra y muerte, no me haré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me protegen y dan valor. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, Señor. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, Señor. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, Señor. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, Señor. Lo que necesito, Dios, todo lo que necesito, Dios. Eres todo lo que necesito, Dios. Todo lo que necesito, Dios. Gloria a Dios. Tal, a ver, momento. Ahí está. Está el pastor Alejandro Hernández de México. Gracias por estar ahí, pastor. Y mi tía Norma, un beso grande, tía. Gracias por estar ahí. Mi alma desea con todas sus fuerzas, hasta que consume por estar en tus atrios, corazón. Tu ser gritan de alegría a ti. El gorrión encuentra un hogar y las golondrinas construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos, mi Rey y mi Dios. Felices son los que viven en tu morada. Nunca dejarán de alabarte. Qué feliz el hombre que en ti encuentra su fuerza y de todo corazón desea venir hacia ti. Se por el valle de lágrimas convierte en un lugar de manantiales y esperanza también nos llena de bendición. Felices son los que viven en tu morada. Nunca dejarán de alabarte. Qué feliz el hombre que en ti encuentra su fuerza y de todo corazón desea venir hacia ti. Felices son los que viven en tu morada. Nunca dejarán de alabarte. Qué feliz el hombre
que en ti encuentra su fuerza y de todo corazón desea venir hacia ti. Qué alegría estar en tu casa, Señor. Gloria a Dios. Ahí está mi mamá también, un beso grande, mami, Dios te bendiga. Aquel que mora Al amparo del Altísimo, vivirá bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a mi Señor, mi esperanza y fortaleza, mi Dios, en quien confío. Mi esperanza y fortaleza, mi Dios, en quien confío. Te rescatará del lazo del cazador, de la peste devastadora. Sus plumas te cubrirán, bajo sus alas hallarás refugio, fidelidad, a tu escudo y protección, esperanza y fortaleza, Dios, en ti confío. Mi esperanza y fortaleza, mi Dios, en quien confío. no Temerás el terror de la noche, ni el flecha que vuele de día, ni la plaga que acecha en la oscuridad, la mortandad que al mediodía destruye. Esperanza y fortaleza, mi Dios, en quien confío. Mi esperanza y fortaleza, mi Dios, en quien confío. Mi esperanza y fortaleza, mi Dios, en quien confío. Mi esperanza y fortaleza, mi Dios, en quien confío. eres mi Refugio, oh Dios, eres mi refugio, oh Dios, eres mi refugio, oh Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantar un salmo más y ya empezamos con el devocional, ¿sí? Salmo 119. Bienaventurados los que siguen tu senda, los que en tu ley hallan su luz. Bienaventurados los que guardan tus palabras, con alma entera te buscan, Señor. No hay sombra en no andar, pues caminar en tu verdad. Entonces más te obedecerte, pero tu voluntad, como anhelo vivir tus caminos. Y
y en tus mandatos firmarme. Entonces mi corazón no temerá cuando tu voz en mi alma hable. Te alabaré con gratitud Sincera, cuando aprenda tu justicia, Dios, seguiré cada uno de tus secretos. No me No apartes apartes de tu amor, no no hay hay sombra en su andar, ni caminar en tu verdad. Y jamás te obedecerte, bajo tu celo, tu voluntad. Como anhelo seguir tus caminos y en tus mandatos afirmarme. Entonces mi corazón no temerá cuando en tu voz en mi alma hable. Como anhelo seguir tus caminos y en tus mandatos firmarme. Entonces mi corazón no temerá cuando tu voz en mi alma hable. no te Dejes de mí. Gloria a Dios. Y acá terminamos con esta serie de salmos cantados. Espero que sean de bendición para su vida. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar con el devocional de hoy, ¿sí? Esperen que acá tengo... Ahí está. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque nos ayudas a apartar tiempo para ti, Señor. Gracias porque esperamos que el Espíritu Santo hable a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra alma, Señor. Te pedimos perdón si hemos hecho algo que no sea a tu agrado, Señor. Inclinamos nuestro rostro delante de ti. Porque en ti confiamos, Señor. Así que te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición. Bendice a los hermanos, al pastor, Señor, a mi familia que se ha conectado, Señor, en este día para que sea la obra del Espíritu Santo que transforme nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Gracias te damos por este día y por todo lo que recibimos de ti en el nombre poderoso de Jesús. Te decimos amén, amén y amén. A ver. Ahí está. Bueno, como les dije al principio, el devocional de hoy se llama ¿Con qué llenas tu mente? ¿Sí? Como había anticipado el domingo pasado, habíamos hablado de sobre qué alimentamos más, si el espíritu o la carne, y todo también dependerá de nuestra mente. ¿Con qué llenas tu mente? ¿Cuánto de la palabra de Dios hay? Ante cualquier tentación podemos decir, escrito está. Siempre vamos a esa palabra, ¿sí? Donde vemos que Jesús pasó esos 40 días en el desierto y el tentador, el diablo, lo quiso, valga la redundancia, tentar, ¿sí? Sin embargo, él siempre tuvo la misma respuesta, escrito está. Entonces,
¿Cuánto de nosotros podemos decir en medio de una tentación, escrito está? Y eso dependerá de lo lleno que esté nuestra mente de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuánto de la palabra de Dios está siendo viva y eficaz en tu vida? ¿Cuánto de la palabra de Dios es esa espada de dos filos? ¿Cuánto está penetrando en tus coyunturas, en tus huesos y en tu alma? Porque solo la palabra de Dios discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Mucho hemos hablado de que Dios conoce nuestro corazón. Y él ahí en Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Solo él sí puede escudriñarlo. Y lo escudriña por medio de la palabra, porque la palabra es la que nos confronta con nuestros errores, con nuestros pecados, con nuestra forma de vivir, con nuestra manera de pensar. Y es nuestra mente la que controla nuestros sentimientos. Y por consecuencia, controla nuestro corazón. Por eso, siempre cuando hablamos de la palabra de Dios, de las enseñanzas, de lo que recibimos, de lo que uno está dispuesto a hacer, ¿sí? Debemos pensar que Dios conoce nuestro corazón. Y yo puedo engañar a mis amigos, a mi familia, a mis hermanos, ¿sí? Pero a Dios no lo podemos engañar. Y eso debemos tenerlo siempre presente. Pero como dije anteriormente, dependerá también de lo que tengamos en nuestra mente, de esa llenura de la palabra de Dios en nuestra mente. Y vamos a leer Romanos 12:2, ¿sí? Un versículo muy conocido. Dice, no os conforméis a este siglo, ¿sí? Tengamos en cuenta que esto fue escrito en los años, podríamos decir, 60 después de Cristo, 60, 70 después de Cristo. Sin embargo, ya Pablo ahí está diciendo que a los cristianos, ¿sí? Les decía que no se conformen a este siglo. A nosotros también nos está hablando. Porque muchos nos estamos conformando a este siglo. Lo vemos en nuestra vida cotidiana, lo vemos en lo que sucede alrededor, lo vemos con los hermanos de otras iglesias, en su manera de vivir. Y sigue diciendo Pablo, dice, si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos transforma y renueva nuestro entendimiento. Por eso a veces uno insiste en estudiar, en meditar, en reflexionar, en compartir la palabra, en edificarnos entre hermanos por medio de la palabra, porque no quiere decir que uno porque habla de la palabra de Dios tiene razón, sino que debemos tomar esa palabra de Dios para que esa palabra transforme y renueve nuestro entendimiento. Porque de esa manera sigue diciendo Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Sí? El problema es que el primer verso de Romanos 12 dice que debemos ser sacrificio vivo. Y ahí también nosotros a veces nos ponemos un freno. No queremos ser sacrificio vivo. Quizás, como hablé anteriormente hace un tiempo, muchos de la boca confesamos, ¿sí? Pero nuestro corazón está alejado de Dios. Sin embargo, Pablo dice que debemos ser sacrificio vivo, ¿sí? Y para hacer un sacrificio vivo debemos disponer nuestro corazón a Dios. Y creo que es lo que a muchos cristianos nos cuesta, ¿sí? Porque
seguimos conformándonos a este siglo. No queremos que nuestra vida se adapte a la palabra de Dios, sino que queremos que la palabra de Dios se adapte a nuestra vida, y esa no es la enseñanza que vemos en las Escrituras. Entonces termina diciendo Pablo que dice, no, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo lo que hace Dios, todo lo que enseña Dios, todo lo que hizo Dios y lo que seguirá haciendo Dios es agradable y perfecto. El problema es que si nosotros no somos ese sacrificio vivo y no transformamos nuestra mente, no renovamos nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, va a ser difícil entender la voluntad de Dios. Porque capaz que para lo que Dios es agradable y perfecto, para nosotros no lo es. Porque no nos agrada, porque no nos gusta, porque no nos conviene. Pero dependerá de cuánto o de con qué llenamos nuestra mente. Como dije anteriormente, cuántos cristianos están conformando a este siglo, a estos tiempos, y terminan enredándose con las costumbres de este mundo. Y lo vemos en las distintas iglesias, porque gracias a la internet, a las redes, podemos ver distintas iglesias, ¿sí? El show que hacen, los escenarios que tienen, los eventos que hacen. Invitan a celebridades del mundo cristiano, ¿sí? Pero como si fuesen celebridades del mundo artístico. No debemos conformarnos a este siglo, sino debemos dejar que la palabra de Dios transforme nuestra mente. Y vemos escenarios llenos de luces, eventos, y todo lo hacen en nombre de Dios, pero de un Dios que no es el de la Biblia. Y encontramos después muchos cristianos que padecen desilusión o desapego, y entran en depresión porque se desvanecen sus expectativas que tenían de Dios. Y el otro día escuché algo que decía de Charles Spurgeon, porque sabemos que él fue llamado el príncipe de los predicadores, y él tenía problemas de depresión, pero no se dejaba dominar por su mente carnal o por sus sentimientos, porque él estaba lleno de Dios, de su palabra. Y más allá de padecer tiempos de depresión, porque cuando uno lee su vida o escucha, ¿sí?, en algunas páginas de YouTube cuentan la vida de Spurgeon, ¿sí? Él nunca dejó de predicar y de enseñar la palabra de Dios. Su mente estaba llena de la palabra de Dios y no le daba lugar a la depresión. Si bien a veces se encontraba abatido, como dicen, cansado, sin ganas, ¿sí?, de hacer cosas, de seguir estudiando la palabra o de predicar. Sin embargo, él iba y seguía y predicaba y hablaba de Dios, porque seguía transformando su mente, renovando su mente, llenándose de la palabra de Dios. Muchos hablamos de luchar nuestra propia batalla, y podríamos decir que es lo que más nos cuesta, ¿sí? Siempre se ha hablado de por lo menos yo estoy convencido de que la lucha es contra nosotros mismos. No hay agentes externos que puedan, digamos, intervenir en mi vida. Es con uno mismo que tenemos que batallar. Y es lo que más nos cuesta.
luchar contra nuestra carne. Por eso el devocional pasado hablaba qué es lo que alimentamos más. Y la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esta es una promesa, ¿sí? Porque dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado poder, de amor, espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto luchar nuestra propia batalla? Si esta es una promesa de Dios. El problema es con qué llenamos nuestra mente. Porque para tener ese espíritu de poder, ese espíritu de amor y ese espíritu de dominio propio, debemos llenar nuestra mente con sus enseñanzas. O quizás sea porque nos falta conocimiento de su palabra. Por eso nos cuesta tener dominio propio, por eso nos cuesta tener ese espíritu de amor y por eso nos cuesta tener ese espíritu de poder. En segunda de Pedro capítulo 1 verso 4 al 7 al 8, perdón, vamos a leer la palabra de Dios que dice así. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza de vida, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque es importante tener conocimiento de la palabra de Dios. Y el conocimiento de Dios, no que quede guardado en un, como si fuese en una computadora, en un lugarcito de la memoria, sino ese conocimiento aplicarlo a nuestra vida para que otros vean alrededor, los que están a nuestro alrededor, vean cómo vive una persona que dice ser seguidora de Jesucristo. Arranca el verso 4 diciendo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Toda la enseñanza de Dios, en toda la palabra de Dios, hasta del Antiguo Testamento, vemos las grandísimas y preciosas promesas para nuestra vida. El tema que el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí?, dice Pedro que no nos dejará estar ociosos. Ahora, ¿qué significa estar ociosos? Yo encontré dos definiciones de la Real Academia Española. Una dice desocupado, que no hace nada o carece de obligación que cumplir. Y la dos dice inútil, sin provecho ni fruto. ¿Cuánto necesitamos llenar nuestra mente de su palabra? Para no ser ociosos, para no ser personas inútiles. Inútiles no es un insulto, es ser poco útil, ¿sí? Sin provecho, dice la definición, ni fruto. Para tener conocimiento, decía cuánto necesitamos llenar nuestra mente de su palabra para tener conocimiento, para transformar y renovar nuestro entendimiento, para conocer más y más a Dios. Porque muchos decimos, Dios, haz tu voluntad, hemos escuchado repetir, no, porque yo cuando oro digo que se haga su voluntad,
Y a mí me piden en oración y yo digo, que se haga su voluntad, Señor, que se haga tu voluntad. Pero en su gran mayoría los cristianos, al no conocer al verdadero Dios, tampoco podemos conocer su voluntad. Porque enseguida ante cualquier circunstancia decimos, Dios nos abandonó, o le echan la culpa al tercero, y entre esos terceros está el diablo. Y en Romanos decía que debemos transformar nuestro entendimiento para conocer esa buena voluntad que es agradable y perfecta. Pero enseguida, ¿sí?, cuando no encontramos, o ante cualquier circunstancia, Dios nos abandonó. ¿Y por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Y por qué me pasan las cosas a mí? Pero repetimos una frase que dice, Dios lo permite todo. ¿Realmente lo creemos? Tenemos el convencimiento de saber que Dios permite todo. Porque si tenemos el conocimiento de saber que Dios permite todo, sabemos que es su voluntad entonces. Ahora, si solo repetimos una frase y nuestra mente nos dice, y Dios te abandonó, y vos no sos un buen hijo de Dios, la falta de conocimiento en su palabra nos hace que estemos en ciertos puntos de nuestra vida como perdidos, porque no tenemos nuestra mente llena de su palabra. Como dije al principio, no podemos decir, escrito está, ante alguna adversidad, ante alguna circunstancia. No le echamos enseguida la culpa, porque si sabemos que Dios todo lo permite, ¿a quién le voy a echar la culpa? Quizás yo tenga que llenarme más de la palabra de Dios para conocer más a Dios, para entender esa buena voluntad que es agradable y perfecta. Voy a citar algo que dijo R.C. Sproul, ¿sí? En cuanto a veces le echamos la culpa al diablo, ¿sí? O le echamos la culpa al tercero de lo que nos pasa. Y Sproul les dijo lo siguiente: necesitamos ver que todo lo que hace Satanás está siempre bajo la autoridad soberana de Dios. Satanás no puede mover un dedo sin el permiso divino. Por eso debemos entender que Dios todo lo permite. Y si pasamos por distintas circunstancias, ¿sí?, es porque Dios lo permite, porque Dios fortalece nuestra fe, porque Dios nos quiere que sigamos renovando nuestra mente por medio de su palabra. Porque como dije al principio, Dios conoce no solamente nuestro corazón, sino la intención de los pensamientos de nuestro corazón. Y Dios sabe cuándo, ¿sí? Quizá nosotros no nos damos cuenta porque cantamos unas alabanzas, porque nos congregamos, porque posteamos versos bíblicos, pero nos estamos desviando del camino. Y Dios permite que pasemos por alguna circunstancia, pero no para reclamarle, no para digamos, caer en una depresión o creer que Dios no nos escucha, sino porque quizás Dios está viendo que nuestra mente se está vaciando de su entendimiento y necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios, de su palabra, de sus enseñanzas. Si comprendemos, ¿sí?, que Dios tiene
todo bajo su autoridad. Podríamos entonces saber que el verdadero conocimiento nos hará conocer la voluntad de Dios. Y entender que Dios es soberano y Dios permite que nos pasen las cosas. Y no nos va a sorprender que las cosas sucedan. Porque al tener el conocimiento de Dios, sabemos que algunas circunstancias, la palabra de Dios no es mágica. No es que porque yo sepa algunos versículos o cante alabanza, yo estoy cubierto, estoy protegido. Porque como dije antes, mi lucha no es contra lo que hay en el exterior, sino es contra mi carne. Y para combatir mi carne, tengo que llenar mi mente de la palabra de Dios, de sus enseñanzas. Ahora, nos deberíamos hacer la siguiente pregunta, y es, ¿tenemos el conocimiento verdadero de Dios para comprender que Dios todo lo permite, sin que cuestionemos nada? Y ahí donde uno tiene que empezar a buscar. Ahí donde uno tiene que empezar a decir, no, yo no le dedico tiempo a Dios. No solamente voy los domingos. Solamente yo con postear unos versículos ya está. Solamente haciendo unas oraciones ya está. Parece como que llenaríamos casilleros, ¿sí? Así como se dice, creo que se dice un checklist. ¿Vieron cuando uno va se está poniendo de vacaciones y tiene que revisar el auto y dice las gomas están bien, el auxilio están bien, las luces están bien, matafuego tengo, el botiquín tengo? Parecería que nosotros hacemos lo mismo. ¿Nos congregamos? Sí. ¿Cantamos alabanza? Sí. ¿Posteamos algunos versículos? Sí. ¿Me sé algunos versículos? Sí. Pero no tenemos la mente llena del conocimiento de la palabra de Dios. Porque no dedicamos tiempo a Dios, a conocerlo, ¿sí? No se trata de una religión, se trata de una relación. Y para yo tener una relación con Dios, tengo que conocerlo. Porque si yo no lo conozco a Dios, ¿sí? No estaría creyendo en sus promesas. Y no habremos huido de esa corrupción que hay en el mundo y de la concupiscencia a causa de los pecados. Como decía ahí Pedro en el verso 4. Esas grandísimas y preciosas promesas, ¿sí? Me apartan a mí del mundo y del pecado del mundo, porque me lleno de su conocimiento y me doy cuenta del error en que yo vivía, de que no tengo que vivir agradando al mundo, sino tengo que vivir agradando a Dios. La mente del ser humano es muy cambiante y le cuesta mantenerse concentrado en un objetivo. Y pierde la fidelidad sobre lo que cree. Dios siempre será fiel a sus promesas. Dios es fiel a lo que encontramos en la palabra de Dios. Dios no es fiel a nosotros. Dios es fiel a su palabra, a esas preciosas y grandísimas promesas. Como dice el verso 4. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿nosotros somos fieles a Dios?
somos ese sacrificio vivo. Si estamos en Cristo, ¿realmente las cosas viejas pasaron? ¿Realmente son todas hechas nuevas? ¿O todavía siempre tengo ahí en el arcón de los recuerdos algo para traer de mi vieja vida? Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esa es una promesa de Dios, pero debemos estar en Cristo. Debemos ser conscientes de que somos seguidores de Cristo. Y todos vamos a padecer algo, seguramente. Cuando leí ahí la vida de Spurgeon, el que relataba decía que Spurgeon sentía, ¿sí?, que esa depresión que él tenía era su aguijón, y que en esa debilidad que él tenía de la depresión, el poder de Dios se manifestaba. Se acordaba de Corintios, segunda de Corintios 12, creo que es 12:9, 12:10. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad, le dijo Jesús a Pablo. Y a veces necesitamos nosotros tener un aguijón, ¿sí?, que no nos haga creernos superpoderosos por el vasto conocimiento que podemos tener de la palabra, o por golpearnos el pecho diciendo que somos cristianos. Y Dios pone ahí un aguijón en nuestra carne para que entendamos que su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Pero para entender todas esas cosas también debemos llenar nuestra mente de su palabra, de sus enseñanzas. Como dije, ¿sí?, la pregunta, ¿nosotros somos fieles a Dios? Creo que dependerá de cómo llenemos nuestra mente con su conocimiento. Cuanto más conocimiento de Dios, más podemos demostrar fidelidad. Si tenemos poco conocimiento de Dios, nuestra fidelidad va a ser de acuerdo a lo que creo. Si me fue bien en el trabajo, o me fue bien en algo que hice, o me fue bien en algo que hice yo, porque al final terminamos haciéndolo yo, uno, ¿sí? Entonces le soy fiel, porque me fue bien, le soy fiel. Ahora cuando me va mal, ya no le soy fiel. Entonces la fidelidad depende de cuánto llenamos nuestra mente de su palabra, de su conocimiento. Vamos a leer lo que dijo el salmista en el Salmo 119, versos 75 al 77. Dice: conozco, oh Jehová, tus juicios justos. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. ¿Cuántos guardamos sus enseñanzas? Porque Juan dice que debemos guardar sus mandamientos. Porque Jesús dice que debemos guardar sus mandamientos. Y en el conocimiento de la palabra de Dios, con lo que llenamos nuestra mente, vamos a entender que su ley es nuestra delicia. ¿Cuánto llenamos nuestra mente con la verdad de su palabra?
de sus enseñanzas. ¿Cuántos entenderemos que sus juicios son justos? Y que si en algún tiempo seremos afligidos es porque Dios es fiel a su palabra, no porque nos quiere castigar. Porque enseguida cuando nos va mal, Dios te castigó porque, viste, vos no ofrendaste, tu fe no tenés fe. Siempre pareciera que la culpa es de uno. Decía que en algún tiempo seremos afligidos es porque Dios es fiel a su palabra. Y por medio de su misericordia seremos consolados, porque Dios puede afligirnos, pero sus misericordias son las que nos consuelan. Porque sabremos que por esas misericordias viviremos. Y porque sabremos que estas cosas, porque lo conocimos a Dios por su palabra, como dije antes, es delicia a nuestra mente. Cuanto más conocimiento y enseñanzas guardemos en nuestra mente, su palabra será una delicia para nosotros. No tengamos una religiosidad con lo que creemos. Con solo creer no alcanza. Debemos mantener una relación con Dios genuina, sincera, llenando nuestra mente con la verdad de su palabra, para creer en esas preciosas y grandísimas promesas. Esas que son para entrar en su reino, esas que son para vida y vida eterna, esas que son para disfrutar de las moradas que preparó Jesucristo, esas que nos hacen nacer de nuevo en su espíritu, esas por las cuales somos nuevas criaturas. No nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestra mente por medio del conocimiento de su palabra, de sus enseñanzas, para conocer a Dios, para conocer su voluntad. Y así vamos a entender que cualquier circunstancia que nos pase o cualquier circunstancia que podamos ver hacia otra persona, porque a veces oramos por los hermanos, oramos por distintas circunstancias que nos piden y pasa que no sale como queremos en nuestra oración. Pero si estamos llenos del conocimiento de Dios, entenderemos que esa fue la voluntad de Dios y entenderemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y no tengo yo o no tenemos nosotros por qué cuestionar a Dios. ¿Por qué murió? ¿Por qué vivió? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué se quedó sin trabajo? ¿Por qué le pasó lo que le pasó? Todas las cosas que Dios obra a nosotros, dice la palabra que es para bien. Pero para entender eso debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Debemos llenar nuestra mente con todo el conocimiento de sus enseñanzas para entender que todo obra para bien en nuestra vida. Y habrá tiempos de aflicción, y habrá tiempos de estar sin trabajo, y habrá tiempos de enfermedad, y habrá tiempos de distintas circunstancias que podemos pasar. Más allá de lo que digan los demás, como pasó con Job, de los amigos que le decían, más allá, sí, porque la gente que no conoce a Dios va a decir, y vos siempre estás así, y vos siempre estás asado, ¿qué Dios tenés? Al final, ¿para qué querés que yo siga a Dios si mirá vos cómo estás?
Pero nosotros sabemos que todo lo que obra en nuestra vida, más allá de que Dios lo permite, obra para bien. Porque tenemos nuestra mente llena con su palabra. Y porque vamos a poder decir ante cualquier circunstancia, ante cualquier tentación, escrito está. Porque me aferro a esas grandísimas y preciosas promesas de Dios. Porque lo conozco. Porque mi mente está llena de su palabra. Porque a pesar de las circunstancias, si mi mente está llena de su palabra, sigo avanzando. Porque Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, si yo no tengo la mente llena de su conocimiento y de su palabra, ¿cómo voy a perseverar? ¿Cómo voy a perseverar hasta el fin? ¿Cómo voy a cuidar ese tesoro que Dios puso en cada uno de nosotros, que es la fe? Si solo creo por lo que veo, o si solo acomodo la palabra a mi vida. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, cuando llenamos nuestra mente de toda su enseñanza, mi vida se acomoda, se transforma, se renueva a lo que la palabra de Dios nos enseña. Lucha, pelea cada día para que tu mente guarde sus mandamientos, para que permanezcas en Jesucristo y andes como Él anduvo. No hay otra forma de seguir a Cristo si no luchamos cada día de nuestra vida. No hay otra forma. Cada día de nuestra vida debemos luchar. Cada día debemos cargar nuestra cruz, dijo Jesús. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue su cruz cada día. No me despojo de mi vida porque me bauticé o porque hice una confesión de fe o repetí una oración. Cada día de mi vida tengo que luchar para que mi mente se llene del conocimiento de Dios, para poder luchar contra mi carne, que es la que me empuja cada día a estar en ese pozo. Pero la mente llena de la palabra de Dios es la que me libra, es la que rompe las cadenas, es la que me hace, como dije antes, andar como Él anduvo. Y le voy a leer unas palabras del pastor Sugel Michelén y del pastor Josimar da Silva Santos. El pastor da Silva Santos dijo: la voluntad de Dios no comienza con decisiones, sino con relación. Antes de mostrarnos qué hacer, nos revela quién es. Su palabra renueva nuestra mente y cambia nuestra dirección. Ya no somos lo que éramos, sino transforma nuestra vida, renueva nuestro conocimiento. El cambio tiene que ser radical, pero a veces no logramos un cambio radical porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Entonces vamos cambiando a los tirones, a los empujones, porque agarramos alguna palabrita y la acomodamos en nuestra vida y ahí vamos. Pero no es así. Su palabra renueva nuestra mente y cambia nuestra dirección. Mi vida anterior, antes de conocer a Cristo, iba en una dirección. Cuando conozco a Cristo y transformo mi vida y renuevo mi conocimiento, mi vida
va en la dirección contraria. Va en busca de Cristo. Va en busca de esa puerta estrecha. Y Sujel Michelén dijo, por medio de la palabra que habita en nosotros, el Espíritu trae a nuestra mente la palabra. Ahora, pero el Espíritu no puede traer a la mente una palabra que no está. Si yo no medito, no estudio, no tengo conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede traer palabra a mi mente, no puedo llenar mi mente con la palabra de Dios. ¿De qué te estás llenando? Dijo Sujel Michelén. ¿De entendimiento? ¿De las opiniones del mundo? ¿De psicología o de la palabra? ¿Qué domina tus conversaciones? ¿La queja, la amargura, el descontento o la gratitud? ¿O es el Evangelio? ¿De qué llenamos nuestra mente? Cuanto más llenamos nuestra mente del conocimiento de Dios, volviendo a lo que habíamos hablado la semana pasada, estaremos alimentando más el espíritu que la carne. Y si alimentamos más el espíritu, vamos a ser esas personas que Dios quiere que seamos, discípulos de Jesús, hijos de Dios, personas que perseveran, que corren la carrera, que pelean la buena batalla de la fe. Por eso debemos buscar ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. El evangelio confronta, el evangelio destruye, el evangelio rompe, pero también te hace vivir otra vez porque transforma, porque renueva, porque te hace una nueva criatura. Y cuando lo hayas encontrado, dijo Spurgeon, préstale mucha atención. ¿Cuánto realmente le prestamos atención a la verdad de su palabra? ¿O cuánto le prestamos atención a enseñanzas que edifican nuestra vida y que transforman nuestra vida? ¿Cuántos meditamos en esa palabra que recibimos, en esa enseñanza que recibimos, y vamos a la Biblia y me recuerdo un versículo y me recuerdo otro versículo y me lleva para un lado y me trae para el otro? Porque mi mente se llena del conocimiento de Dios. Y ante una enseñanza que yo recibo, digo, sí, la palabra dice tal cosa, y sí, la palabra dice tal otra. Y Dios quiere que seamos así, y Dios quiere seguir transformando nuestra vida, y Dios quiere que seamos ese sacrificio vivo. Y Spurgeon dijo, déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Así como la lluvia absorbida por el suelo, ruégale al Señor que su evangelio sea absorbido por tu alma. Al principio dije cuánto de la palabra de Dios es viva y eficaz en tu vida. Cuánto penetra hasta la coyuntura, hasta los tuétanos y hasta tu alma. Recuerda que solo la palabra de Dios puede discernir las intenciones y los pensamientos de tu corazón. Y será por medio de la palabra que transforme ese corazón de piedra en uno de carne. Martín Lutero dijo, tenemos que vivir como si Jesucristo hubiera muerto ayer. ¿Cómo estaríamos si Jesucristo hubiera muerto ayer? ¿Qué tendríamos en nuestra mente? Pero también dice Lutero, como si hubiese resucitado hoy y como si fuera a venir mañana. ¿Estamos preparados para que mañana venga Jesucristo?
con qué llenamos nuestra mente cada día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos ayuda, Señor, a reflexionar cada día de nuestra vida. Gracias por esas promesas preciosas y grandes que hay en tu palabra, Señor. Y que nos llevan, Señor, a atesorarlas en nuestro corazón. Nos llevan a transformar nuestra mente, nuestra vida. Porque no queremos vivir conforme a este mundo, sino conforme a tus enseñanzas. Ayúdanos a hacer ese sacrificio vivo cada día, porque es una lucha que tenemos contra nosotros mismos. Y necesitamos de ti cada día para dar pelea a esa batalla, Señor. Te pedimos perdón si hay días que no nos encontramos dispuestos, o estamos cansados, o nos cuesta leer, o nos cuesta orar. Pero clamamos a ti para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que siga fortaleciendo nuestra vida, el que nos revele el conocimiento de tu palabra, para llenar nuestra mente con tus enseñanzas y tus mandamientos, para conocerte cada día más, Señor, y entender tu voluntad, Señor, esa que es agradable, buena y perfecta. Gracias por este tiempo y por todo lo que recibimos de ti, Señor. Gracias porque entendemos por medio de tu palabra que todo tú lo permites, que tú tienes el control de nuestra vida, que todo lo que nos pase, Señor, sabemos que obra para bien, porque tú estás en el control de todo, Señor. Gracias por lo que recibimos y lo que nos das. Gracias por estos tiempos, Señor. Gracias porque nos acompañas cada día. Y seas tú por medio de la palabra, de la enseñanza, que podamos, Señor, llenar nuestra mente con esta riqueza que tú nos has dejado, Señor, para poder entender tu buena y santa voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te decimos amén, amén y amén. Está mi tía Mari de Mar del Plata, un beso grande, tía. Mi mamá, mi tía Norma, el pastor Alejandro Hernández de México, gracias por estar ahí. Estamos orando por los hermanos de México, por todos los que están padeciendo. Hay un sector, una población de México que están siendo desplazados por profesar la fe de Cristo. Así que oremos por los hermanos de México, oremos por los hermanos de Nigeria, por los hermanos que están siendo perseguidos y desplazados por profesar la fe de Cristo. Damos gracias a Dios que tenemos la posibilidad de profesar nuestra fe, de hablar de Cristo, de leer su palabra, sin que nadie nos diga nada. Por eso aprovechemos estos tiempos para poder orar por los hermanos que necesitan, ¿sí? Nos estamos viendo el domingo que viene en Palabras Cristianas Dar en el Blanco, en Casa de Oración Mi Roca y Mi Fortaleza, los domingos 19:30. Espero que comiencen bien la semana, una semana bendecida, una semana próspera. Renovemos nuestra mente con el conocimiento de su palabra, fortalezcamos nuestra mente con su palabra, para poder entender, para poder decir, escrito está, y nada nos pueda perturbar, nada nos pueda sacar del camino, nada nos pueda desviar de sus enseñanzas. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Nos vemos el domingo que viene en Palabras Cristianas Dar en el Blanco, el domingo a las 19:30 en Casa de Oración Mi Roca y Mi Fortaleza. Bendiciones.